Hola, buenos días. Primero, agradecer vuestra participación en estas jornadas y específicamente vuestra asistencia a este pequeño ratito en el que vamos a comentar unos hallazgos en un estudio que hicimos sobre siniestralidad de turbinas. Lo primero, presentarme. Mi nombre soy Pedro Soria, soy del área de ingeniería de Mapfre Global Risk y casi toda mi carrera profesional pues la he ejercido en el área de análisis y evaluación de riesgos, primero en Nitzemap y en los últimos años ya dentro de Mapfre Global Risk. Dentro de lo que es la siniestralidad dentro del mundo del seguro, pues no deja de ser pues, la cara B, ¿no? del mundo del seguro, que es para lo que se contratan los seguros, que es para dar cobertura en caso de siniestros. Tradicionalmente, la siniestralidad pues ha existido la dicotomía entre siniestralidad de frecuencia, siniestros que ocurren pues, con mucha frecuencia y normalmente baja intensidad, y luego la siniestralidad de intensidad, y que son siniestros pues, de un gran volumen y que afortunadamente pues, ocurren pues, muy de vez en cuando, ¿no? En términos cualitativos. Pero con las turbinas, ¿qué se da? Pues que cuando ya tienes cierta cartera de empresas de generación eléctrica con riesgos en todo el mundo, pues se convierte en un riesgo en el cual tenemos siniestros de intensidad con cierta frecuencia, ¿no? Con lo cual, pues entendimos que era un punto importante en el cual pues, debíamos investigar y tratar de extraer conclusiones, no solo para digestión interna en la parte de verificación, es decir, qué es lo que vamos a ver, qué recomendaciones podemos dar a nuestros clientes, sino también, lógicamente, tener pues, mejores criterios para la suscripción y cotización de los riesgos. Además de ello, pues el poder compartir pues, con los agentes, ¿no? del mercado, operadores, tecnólogos, ingenierías, mantenedores, etcétera, pues nuestras conclusiones en que entre todos pues, consigamos que el riesgo de la avería mecánica, en este caso de las turbinas, pues suponga un menor coste en general pues para todos, ¿no? Para lógicamente asegurados, para las comunidades aseguradoras y finalmente pues para el producto que están vendiendo pues que sea pues más competitivo y menor coste para el ciudadano. Bien, pues vamos a ver, esta sería pues un guión de lo que sería la charla. Primero vamos a hacer una introducción, me vais a permitir los que os dediquéis profesionalmente a esto, pues vamos a recordar o vamos a hablar de una serie de conceptos sobre turbinas y tecnologías de generación que a los legos, a lo mejor la batería o que hace tiempo que no lo ven, pues le refresquen pues, las ideas y conceptos principales que ayuden a entender luego los resultados y las conclusiones que sacamos del estudio de siniestralidad. Vamos a ver sobre qué muestra de estudio hemos trabajado, o sea, cuántas centrales, cuánto volumen de generación, durante cuánto tiempo. Bien, vamos a ver qué información analizamos en los siniestros, cuántos siniestros, etcétera. Y por último, pues ya vamos a ver los resultados, ¿no? Los resultados del análisis, que se serán unas cifras pues que veremos, pero que siempre las tendremos que mirar pues con cierta distancia, porque no deja de ser una muestra, ¿no? Pero que tratamos ya en el último apartado de conclusiones, pues cuando los números son pues patentes sus valores, bueno, pues ya pues tenemos un indicio de que hay punto donde podamos ir trabajando. Bien, empezamos con la introducción. ¿Qué es una turbina? En este caso vamos a hablar de turbinas térmicas, es decir, no hablamos de turbinas hidráulicas, y específicamente también para la función de generación de energía eléctrica. Estas turbinas son térmicas porque aprovechan la energía de un fluido, tanto su temperatura como su presión, para accionar un eje. Básicamente, los dos principales como turbinas, pues tendríamos la turbina de gas, que no es que estemos quemando gas, podemos quemar, normalmente se quema gas natural, pero también podremos quemar otros combustibles líquidos, y gas nos referimos a los gases de combustión, que son los que tienen la temperatura y la presión para accionar el equipo. Y luego la turbina de vapor, en el cual lo que tenemos es vapor de agua pues a muy altas presiones. La turbina de vapor pues ya tiene pues 120, 130 años de existencia. Es un equipo pues con mucha experiencia y bueno, en el cual pues sobre todo aprovechamos pues la presión del vapor, con lo cual
bueno, pues vamos a tener presiones pues muy altas, van a ser equipos mecánicamente pues muy robustos, y siendo muy robustos, hablo de espesores que siendo a la vez grandes, pues elevamos prácticamente al cubo su masa, equipos con mucha inercia térmica, y como estamos hablando de vapor, y ese vapor pues es lo que tiene, que siendo vapor pues puede pasar a fase líquida, y es uno de los principales problemas de las turbinas, es que un equipo pues muy fino, ¿no? de tolerancias dimensionales, etcétera, etcétera, pues en cuanto entramos con líquidos, pues puede provocar averías, como luego veremos. Bien, entonces los rendimientos de las turbinas pues están muy ligados a la relación entre las temperaturas de entrada y salida, con lo cual el futuro o la tendencia en la fabricación de turbinas de vapor para hacerlas bueno, con mayores eficiencias es ir, bueno, pues hasta hace unos años se trabajaba prácticamente pues a la temperatura, vamos, en el punto crítico o por debajo, en recalentamientos del vapor, pero en los últimos años se están desarrollando tecnologías que ya nos permiten, bueno, que estamos ya trabajando a presiones, bueno, pues de 350 bares, 700 grados centígrados, pues son turbinas que experimentalmente pues ya existen, ¿no? No es el futuro, sino ya están ahí. Bien, por otro lado, pues el funcionamiento, las turbinas de vapor, nuestro vapor es generado externamente con el combustible o la fuente de calor que, bueno, mejor nos convenga. En el caso de las turbinas de gas o turbinas de combustión, pues lo que tenemos es que la presión lo consigo comprimiendo aire a través de un compresor, que lo veis en la imagen a la izquierda, y una vez que tengo el aire comprimido, inyecto el combustible, aporto el calor con la combustión del combustible y ya tengo mi gas con presión y temperatura para que poder accionar el eje. Entonces, al igual que, como hemos visto, la temperatura pues, es fundamental para el rendimiento, ¿no? La evolución de las turbinas, lo que les ha hecho la posibilidad de ser una fuente, un equipo de generación de energía con cierta eficiencia, pues ha sido claramente el aumento de la temperatura de entrada a la turbina. Y eso, con lo que supone, estamos hablando ya actualmente pues temperaturas del orden de 1400 grados centígrados, con la problemática que nos da en los materiales, sobre todo en la primera corona de Alaves de la turbina. Ello pues ha hecho la necesidad no solo de mejorar materiales, sino de idear pues, sistemas de refrigeración de estos Alaves que permitan pues, trabajar obteniendo muy buenos rendimientos. Y bueno, y estas turbinas, pues solas no funcionan. Lógicamente van dentro de una instalación y bueno, y tecnologías de generación, pues tendríamos las centrales térmicas que hemos denominado convencionales, en las cuales pues normalmente generamos vapor con un combustible fósil. En un 90 y mucho por ciento estamos hablando de carbón por su precio. Podemos tener centrales térmicas con una turbina de gas en ciclo abierto, es decir, que nada más que tengo mi turbina accionando un alternador. Luego los gases de escape los puedo aprovechar y trabajar en ciclo combinado, que ahora veremos más en detalle. Y como fuente de calor, pues podemos hablar también de renovables, principalmente, por lo menos en nuestras áreas geográficas que trabajamos, pues centrales de biomasa, que aprovechamos combustibles bueno, pues renovables, y centrales termoeléctricas solares en mucho desarrollo en los últimos años. Entonces, en una central térmica convencional, pues podemos ver la imagen que nuestra turbina, a ver si aparece el ratón, sí, aquí tenemos nuestra, perdón. Pues la turbina es una pequeña parte de un gran complejo de instalaciones. Lógicamente, estas centrales llevan pues muchos años funcionando, pero lógicamente tengo pues, por un lado unas instalaciones de almacenamiento y clasificación y tratamiento de carbón que tienen su volumen, tengo enormes calderas, tengo también enormes problemas al quemar carbón, que el carbón pues, es un combustible con muchas impurezas, pues tendré que tener pues, grandes instalaciones de tratamiento y depuración de los gases que voy a emitir a las atmósferas, y no solo eso, sino el cumplimiento de cada vez unos requisitos más exigentes en relación a las emisiones. Aparte, tengo grandes volúmenes de agua, etcétera, etcétera, con lo cual convierten unas instalaciones con gran necesidad de inversión, con unos rendimientos en grandes volumen, pues 40 y poco por ciento, pues le puede llegar a obtener. Y
Y bueno, pues con el inconveniente de que al ser grandes instalaciones pues tienen problemas de cambios de régimen. Es decir, que para arrancar un ciclo de estos tipos de centrales necesito pues horas, días, algún día para buen funcionamiento, con lo cual en los nuevos tiempos de que los mercados se han liberalizado, pues centrales antiguas pues tienen problemas de trabajar en regulación y necesitan pues horizontes de trabajo a largo plazo. Pero por el contrario son instalaciones pues, muy fiables, con una alta disponibilidad, en promedio pues, se estima que puede estar del 98%, y bueno, que la han hecho y la siguen haciendo. Lógicamente todo ello dependiendo pues, de los precios a los que tengamos por un lado el combustible y tengamos la electricidad. Lo siguiente, vemos el ciclo abierto de turbina de gas, que es muy sencillito, ¿no? Comparado con el complejo sistema, aquí tenemos en un único equipo, ¿no? Que es la turbina y el compresor en la cámara de combustión, le conectamos un alternador y ya estamos generando electricidad, ¿vale? También hemos visto por rendimientos a lo mejor similares, pero ya el combustible pues necesita ser un combustible de mayor calidad y por ende más caro, con lo cual pues su función normalmente en lo que sería en generación pues sería para o bien centros, pues islas y demás, o para puntas de consumo en los cuales sus inconvenientes de coste pues sean abordables. Y bueno, hemos visto en la turbina de ciclo abierto nuestros gases los echamos a la atmósfera, estamos echando gases calientes, pues vamos a aprovecharlos. ¿Y qué hacemos? Generamos vapor y a la vez que obtenemos energía por la turbina de gas de combustión, también obtenemos energía por una turbina de vapor. Aproximadamente, pues en el vapor podemos sacar la mitad de potencia que la que sacamos con la turbina de gas y obteniendo rendimientos combinados pues, aproximadamente del 60%, ¿no? Igual, pues muy competitivo, aunque el combustible siga siendo caro, pero nos permite, por un lado, sacar un buen rendimiento y por el otro lado, también bueno, pues su diseño y sus características hacen que permita un buen funcionamiento en regulación. La cogeneración pues sería cualquier tecnología en la que el calor residual, ya sea por condensación del agua o por gases de escape, pues ese calor lo utilicemos para cualquier uso industrial o doméstico comunitario, pues para para utilizar esa energía. Y por último, en renovables, bueno, pues dos grandes grupos sería de biomasa, pues ya sea residuos agrícolas, ya sea de silvicultura, ya sea de cualquier tipo de explotación, hasta las heces del porcino, bueno, pues se pueden utilizar para generar energía mediante su combustión. Y la termosolar, ¿no? Aquí vemos un campo de reflectores, aunque también los hay de colectores cilindro-parabólicos, bueno, que utilizamos la energía solar para calentar pues, un fluido y finalmente el vapor con el cual generemos la electricidad. Estas instalaciones de generación solar pues, son instalaciones pues, muy grandes, ¿no? Con lo cual pues, necesitan pues, una gran inversión para la potencia. El único, pues entre las primas y luego el coste del combustible, que en principio pues, sería cero, ¿no? Sería gratuito, bueno, pues es lo que debería ser pues, su fuente de financiación, lo que hace. Bueno, ya visto que, bueno, poco el entorno, ¿no? Que son las turbinas, que tecnología de generación, pues vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Por tecnología, pues vemos que predominantemente de la muestra en la cual hemos sacado las conclusiones, pues estaríamos hablando que la mayoría pues sería central térmica de combustibles fósiles, ¿no? Sería más o menos el doble, ¿no? Que las ciclo combinado, y ya en muy pequeña proporción estarían las de ciclo abierto y las generación con energías renovables. Abajo tenemos el ratio, lo que sería de cuánto sería el valor de la pérdida de beneficios en relación a los daños, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, las renovables, que tienen unos costes, un margen bruto relativamente alto, aún así este es pequeño comparado con el coste de la inversión necesaria, ¿no? Para el resto de tecnologías pues está pues, muy homogéneo. En conjunto estaríamos hablando que el total de suma asegurada multiplicado por el periodo en el que estaríamos hablando de 670.000 millones de euros por año, ¿no? Que en conjunto pues, sería pues, aproximadamente, para orientarnos, el 65% del PIB español, porque ya es una muestra
pues, de cierto volumen. Así, en número de centrales podríamos estar hablando que sería aproximadamente pues, unas 2.000 centrales de tamaño medio funcionando durante un año, ¿no? O sea, sería una muestra pues, ya de cierta entidad. Por regiones, ¿no? En regiones mundiales, pues donde más muestra tenemos pues es en Europa occidental, bueno, que tenemos pequeñas muestras pues de Asia, Australia, Europa del Este, Latinoamérica y Oriente Medio. Aquí es donde ya observamos que hay grandes variaciones en lo que sería el ratio de la pérdida de beneficios con relación a la suma asegurada en daños, ¿no? En el sentido de que eso va a ser pues, muy importante. Normalmente la pérdida de beneficios es muy relevante en el caso de una avería importante que dure meses, y si ya estamos en un mercado en el que el precio de la electricidad es desorbitado, pues ya aquello se convierte en, vamos, dispara el coste de los siniestros. Bien, entonces en Latinoamérica, por ejemplo, según esta, pues estaríamos hablando de un 32%, mientras que en Europa Occidental pues estamos hablando de un 10% de margen en relación a la suma asegurada. Luego, pues nuestras turbinas, pues hemos visto a ver, bueno, pues quién las fabrica, ¿no? Entonces, hemos encontrado las turbinas de gas, que aproximadamente supone un tercio del parque en potencia, pues solamente 3 fabricantes nos suministran o fabrican el 80% de las turbinas que hay en el mercado, ¿no? Eso para lo bueno y para lo malo, ¿no? Un mercado reducido, vamos a hacer fabricantes que ahora, después de determinadas fusiones y adquisiciones, son realmente 2, ¿no? Y pues tiene pues la parte buena, que vamos a empezar por la regular, pues hay menos competencia, y la buena es que el mercado está controlado y no tengo una gran dispersión de producto, con lo cual pues puede ser más fácil encontrar repuestos. Sin embargo, las turbinas de vapor, que supone 2/3 de la potencia instalada, pues esos 3 primeros fabricantes pues suponen únicamente el 30% de las turbinas en el mercado, con lo cual podemos encontrar mucha más disparidad. Y luego, pues no, también es curioso e interesante un poco esta distribución de edades, ¿no? Que tendríamos la acumulación por edad de las turbinas en años, y nos encontraríamos que aproximadamente en la mediana el 50% de las turbinas de gas tendrían una edad de superior a 10 años, el 50% inferior a 10 años, relativamente nueva, con lo que ello significa, ¿no? De estado de las turbinas, y también de la disponibilidad a lo mejor de repuestos, son relativamente nuevas, y sobre todo esta edad nos ilustra en los sistemas de regulación y control que tienen implantados. Es decir, de las turbinas de vapor, por contra, estamos ya con 30 años, hace 30 años, pues los sistemas de regulación y control pues distaban mucho de lo que tenemos ahora, ¿no? Bien, vemos también que las turbinas de gas, bueno, pues han experimentado la mayor pendiente, la tenemos en los últimos años, pues que ha habido pues un crecimiento pues muy importante, sobre todo en la parte de ciclos combinados. Bien, ¿y qué hemos analizado de los siniestros? Bueno, pues sobre una base primera de unos 300 y pico siniestros que identificamos de turbinas, pues seleccionamos por su importe, por su disponibilidad de información, etcétera, etcétera, pues un total de 79 para analizarlos con profundidad. Estos 79 siniestros que suponen un total de 627 millones de euros en bruto al 100%, ¿no? Desde la primera peseta, combinado tanto daños como pérdida de beneficios. Bien, y entonces de estos, a partir de la información de los peritos, de lo que teníamos de los informes de inspección, etcétera, pues, bueno, pues fuimos analizando y estructurando pues, información administrativa, cuándo ha ocurrido, para saber edades, ubicación de países, características técnicas, información de las causas, de los daños, de las circunstancias, y bueno, todo esto con una serie de descriptores posibles para al final, bueno, agrupando cosas, porque realmente analizando siniestros te das cuenta que cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? En cuanto a su origen, sus circunstancias, es muy difícil encontrar dos siniestros iguales, con lo cual tienes que, pues eso, en aras de a lo mejor de la pérdida de exactitud, pero sí el sacar unas conclusiones pues, más globales que te permitan trazar líneas de actuación. Bueno, ¿y qué hemos obtenido de este estudio? Pues primero, respecto del tamaño, ¿no? Este sería una curva, si recordáis a Pareto, el principio de Pareto, ¿no? Del famoso el 80-20, que el 20% de la población tiene el 80% de los recursos. Este es un poquito más equilibrado, nuestros siniestros es unas 75-25, ¿no? El 25% de los siniestros suponen el 75% de la pérdida.
¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que estaríamos hablando de que el siniestro más gordo sería el primer punto. A ver si consigo marcarlo por aquí. Este primer punto, pues estaríamos hablando aproximadamente un 13% corresponde a un único siniestro. ¿Vale? El 20% de los siniestros serían siniestros de 10 o más millones de euros. ¿Vale? Aproximadamente el 40% estaremos hablando de siniestros de 5 millones de euros o más, y el 60% pues tenemos siniestros de 1 millón de euros o más, ¿no? Siniestros ya pues de cierta, todos ellos de cierta importancia. Y aquí pues tenemos un comparativo, ¿no? En cuanto a turbinas de gas, turbinas de vapor, ¿no? Las turbinas de gas nos dan, el número de siniestros, pues nos dan algo más de siniestros, está todo en términos relativos, de la manera que el promedio siempre sería 100, ¿no? Para entenderlo, pues las turbinas de gas nos dan más siniestros, el total de importes en daños materiales es mayor en las turbinas de gas, ya crece la diferencia. Sin embargo, en la pérdida de beneficios ya vemos que las turbinas de vapor adelantan por la derecha, ¿no?, a las turbinas de gas con unas pérdidas notablemente superiores. En el importe combinado en el total, pues ahí ya tenemos un mayor equilibrio y, bueno, y finalmente, pues el daños materiales medio pues es superior en turbinas de gas, mientras que en el pérdida de beneficio medio por siniestro, pues las turbinas de vapor se lo llevan. Y en conjunto, en combinado, bueno, pues el total de las turbinas de vapor pues es mayor. ¿Vale? Y ya vamos a elementos origen del fallo, ¿no? Hemos analizado el elemento origen, causas y circunstancias, ¿no? El elemento origen es decir, qué es lo que ha fallado, qué punto o qué equipo, qué elemento ha fallado para que me produzca el siniestro. Turbinas de gas, campeón, con diferencia los álabes, ¿no? Ese punto que vimos sometido a unas temperaturas súper elevadas es causa del 40% de los siniestros y del 70% del importe de los mismos, ¿no? O sea que será el punto. El resto de causas, bueno, pues están pues muy repartidas y de las, digamos, conocidas y achacables, bueno, pues estarían en porcentajes por debajo del 10% en número de causas y por debajo del 5 o del 3 en el importe de los mismos. Ya si pasamos a turbinas de vapor, pues ya nos encontramos que esto es como el premio de Navidad, está más repartido en las causas, ¿no? Las válvulas de regulación, hemos hablado antes, ¿no?, de la antigüedad, bueno, pues es responsable del 20% de los siniestros, el 20% del importe. También aparecen los álabes, ¿no?, en menores condiciones, la carcasa, que vemos que ahora ya está sometido a mayores presiones y con mucha antigüedad, a lo mejor la fatiga tiene algo que ver, el rotor, la lubricación, cojinetes, bueno, pues ya tenemos causas pues muy dispersas, ¿no? Y esto sería en el punto donde empieza nuestro siniestro. Y ya volviendo en el conjunto de causas, ¿no?, ya un poco más, vamos a llamarle causa más subyacente, ya agrupando causas, pues encontramos que el fallo de material pues es aproximadamente responsable de la tercera parte de los siniestros y del 50%, ¿no?, del volumen de los daños. Y luego pues diferentes tipos de errores, ¿no?, de mantenimiento, de operación, de diseño, ¿no?, de instalación y montaje, ¿no?, con lo cual estamos aquí el material y una serie de fallos, ¿no?, de gestión por parte de los que instalan, mantienen, operan esas instalaciones. Bien, luego otro punto pues muy curioso es las circunstancias del siniestro, ¿no? Siempre hemos, desde prevención, seguridad o ingeniería, se ha hablado del mantenimiento fundamental para este tipo de instalaciones, pero bueno, pues nos encontramos con la paradoja, ¿no?, de que la circunstancia más frecuente y de más peso es que tras una operación de mantenimiento pues ocurren el 13% de los siniestros con el 23% del volumen del importe, ¿no? Pues en qué momento no se nos ocurrió ir a mantener esa instalación, ¿no? Un punto para... Pero por otro lado, el mantenimiento, si vemos ya dos puntos siguientes sin resultado, bueno, es una curiosidad, el descubierto de mantenimiento pues es casi el 20% de los siniestros, pero observamos que el coste total es mucho más bajo en porcentaje, con lo cual los siniestros que descubrimos en mantenimiento, normalmente tras algún síntoma, ¿no?, pues a partir de la monitorización o del rendimiento, etcétera, pues esos siniestros nos cuestan muchísimo menos, ¿no? Es decir, es también pues eso, el doble filo, ¿no?, de la espada del mantenimiento. Luego tenemos causas externas, en garantía, pues tiene cierta relevancia,
que aunque normalmente el fabricante, o el EPCista, pues tenga su responsabilidad, normalmente se inscribe en los contratos a los daños materiales, ¿no? Mientras que los consecuenciales normalmente son asumidos por la aseguradora. Y luego vemos que el envejecimiento normal, hemos visto que son equipos de cierta antigüedad, pues sería la causa raíz en muy pequeño importe de los siniestros. Y luego, pues ya si juntamos cuántos siniestros hemos tenido y con sumas aseguradas, pues podemos hacer una comparativa, ¿no? Entonces vemos por un lado que la tercera, ¿no? Las centrales térmicas de combustibles fósiles pues dan pues una siniestralidad muy contenida, ¿no? También hay que tener en cuenta que son instalaciones muy costosas en capital, ¿no? Tenemos pues grandes inversiones para la misma capacidad, potencia de generación que en otras tecnologías. En el intermedio pues estaríamos hablando de los ciclos combinados y las turbinas de gas de ciclo abierto y destaca, por lo menos en la muestra, pues la siniestralidad en relación a la suma asegurada de las centrales térmicas renovables, ¿no? Entonces hemos visto, y aquí estarían incluidas tanto las de biomasa como las de solares. Sabemos probablemente, a lo mejor pues sea luego pues tendremos a expertos, ¿no? en la operación, en tecnologías, etcétera, pues que nos puedan a lo mejor dar alguna pista más, pero lógicamente desde el punto de vista el tener una fuente de calor, ¿no? Que yo controlo y que dosifico con mis quemadores, pues a lo mejor es mucho más fiable de una fuente que esté, bueno, pues que sea más volátil, como pueda ser tal, o más complicada tecnológicamente, como quemar residuos vegetales, o a lo mejor incluso la cultura, ¿no? Normalmente los operadores profesionales de toda la vida pues son los que operan centrales de vapor de tal, y a lo mejor nuevos agentes que se han introducido en el mercado eléctrico son los que operan estas centrales sin una cultura de decenas de años en la gestión de este tipo de actividades. Bien, en conclusiones, ya después de ver estos resultados numéricos, que bueno, los cogemos así con esto, pero que ya nos permiten, ¿no? Pues tener bueno, pues unas pistas, ¿no? Que puedan ser objeto de discusión más tarde. Pues eso, la relevancia de los álabes en la frecuencia e importe en las turbinas de gas, ¿no? Ese es un problema que está ahí, que no es nuevo, que todos conocemos, pero vamos, que esto no deja de confirmarlo, ¿no? Para el caso de las centrales térmicas convencionales, pues la regulación y el control, muchas operaciones manuales, pues hace que la sensibilidad de las turbinas a la presencia del agua líquida y un fallo de regulación de una válvula, pues nos lleva a que tengamos pues un daño, ¿vale? Las revisiones, por un lado, como hemos comentado, nos permiten identificar los problemas cuando son incipientes a un coste mucho menor que si ocurre normalmente, pero, por otro lado, algo nos está haciendo bien cuando una parte importante de los siniestros ocurren tras una revisión, no solo en importe, sino en número, con lo cual pues, entendemos que es un área de trabajo relevante. Los errores, ¿no? Los errores en todo la operación, instalación, operación, mantenimiento, bueno, creo que es un área en la que se puede trabajar. La tecnología, pues como hemos visto, pues las centrales térmicas convencionales funcionan relativamente bien. En lo que se refiere a la turbina, también darán probablemente otros problemas en otros elementos, ¿no? que no están aquí contemplados. Y bueno, y destaca pues el comportamiento que hemos visto de las centrales de generación con energías renovables. Y por último, pues es las conclusiones generales, ¿no? Que la alta siniestralidad en turbinas pues no se nos escapa a nadie que estemos relacionados con el mundo de la generación o el mundo del seguro de este tipo de actividad, e incluso pues la generación eléctrica en general, pues la tasa de la avería de maquinaria pues es muy superior a cualquier otro sector de actividad, ¿no? Aunque sea de industria pesada. Y luego pues hemos visto también la importancia de los mercados, ¿no? A la hora del precio de la electricidad o del margen bruto que obtienen para que un siniestro sea pues grande a que sea un siniestro ya totalmente desorbitado, ¿no? Lo cual pues será un factor a tener en cuenta a la hora de evaluar, proponer medidas, y también es un factor problemático en el sentido de que un operador que está teniendo un gran beneficio con lo que esto, pues el parar una cosa que da mucho rendimiento para
a algo que a lo mejor no soluciona nada, pues se hace muy difícil, ¿no? Este punto. Las conclusiones, el tecnólogo, ¿no? Pues es una relación pues como el matrimonio, o por lo menos como era en tiempos, ¿no? Para toda la vida, ¿no? Desde el momento en que seleccionas a un tecnólogo, pues estás para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es una condición de contorno, ¿no? Que te limita las soluciones, pero también posibilita la solución. El tecnólogo nos suministra su tecnología, nos dice cómo hay que mantener. Cuando tengo un problema, pues el que me lo va a solucionar. Y cuando tengo un siniestro, pues el que puede hacer que ese siniestro pues, se resuelva pues, lo antes posible, ¿no? Y como conclusión general del estudio, para MAFRE Global Risk pues, ha supuesto pues, un conocimiento pues, mayor de toda esta problemática, no solo desde la parte de ingeniería, que hemos, bueno, pues ha sido una fuente más de conocimiento de los puntos a controlar, sino también para la parte pues, de suscripción, pues nos ha permitido sacar conclusiones muy interesantes. Y bueno, pues nada más. Espero que haya resultado interesante. Muchas gracias. Y si tenéis alguna preguntita o comentario, pues es bienvenido, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta o algo? A nivel mundial, sí, un poco la distribución que hemos visto. Sí, aquí hay bueno, mucho de España, pero pasa mucho de América, de parte de Europa, de operadores europeos, pues de Enel, de E.ON, están ahí de GDF. Sí, se oye. ¿Tenéis alguna conclusión a nivel de lo que sería un poco más a nivel geográfico de conclusiones así sobre siniestralidad? Es que si te fijas, hay un gran desequilibrio por países, ¿no? De nuestra cartera. Entonces hemos preferido, aunque tenemos conclusiones numéricas, pero no las consideramos suficientemente contundentes o justificadas como para entrar en discusiones bizantinas, a lo mejor, ¿no? O sea, hay mercados, sobre todo lo que marca es el precio de la electricidad. O sea, el mercado donde el precio de la electricidad está alto, los siniestros ocurren más porque cuesta mucho parar una central para mantener y cuando ocurre el siniestro, aquello se dispara, ¿no? O sea, tenemos siniestros de, pues estamos hablando de alguno, no con turbinas, pero con alternador, de 100 y pico millones de euros, ¿no? En estas circunstancias, ¿no? O sea, en que hay poca agua, entonces la energía eléctrica es escasa, países muy basados, como puede ser bueno, Sudamérica, Chile, Brasil, ¿no? Pues cuando ocurre esta circunstancia, la generación térmica se disparan los precios. Buenos días. ¿Habéis identificado en el estudio alguna serie de medidas o de buenas prácticas que en caso que sean factibles y económicamente viables, que en caso de haberse llevado a cabo hubiera bajado sustancialmente el importe de los siniestros o la cuantía? Hombre, eso, vamos, el mercado es el que es. O sea, tenemos esta foto, ¿no? Causas, bueno, en cada momento puedes identificar una causa si se hubiera hecho esto, pero lógicamente a lo mejor había razones para no haberlo hecho, ¿no? Siempre está el coste de la seguridad, el coste de la no seguridad y encontrar el punto de equilibrio. La presentación va luego ligada. Aquí vamos a tener a representantes de tecnólogos, operadores, ingenierías, con los que vamos a poder compartir conclusiones y ver qué se está haciendo o qué se puede hacer para estos indicadores, pues tenerlos más controlados, ¿no? Es decir, cada siniestro es un mundo y desde que se ha apretado mal un tornillo y ese tornillo se me mete y me destroza una turbina de gas, que dice, vaya chorrada, ¿no? Perdón, ¿no? Hasta pues cosas pues ya súper complicadas, pues del tratamiento térmico, yo qué sé, ¿no? O sea que hay un abanico muy grande, ¿no? ¿Habéis tenido en cuenta dentro de esa estadística el tema de incendios? ¿Tenéis alguna referencia? Incendios es que, comparado con la avería de maquinaria pura, es despreciable. Pero vamos, esto ha sido básicamente avería de maquinaria en turbinas. En este estudio se inscribe en ese aspecto, sí. Sí, Además de incendio no tenéis ningún tipo de... El tema de incendios, tenemos algún siniestro, pero no tenemos una muestra como para poder hacer un estudio de estas características, ¿no? Bueno, pues si no tenemos nada más,
pues doy paso a Alejandro García Gasco y con sus componentes para que nos hablen del este.